Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero le estén pasando bien. Aquí su lobo Rafael, les mando un fuerte abrazo y les invito a que los próximos minutos se queden conmigo porque quiero platicarles de la formación del primer grupo Leder en México. El Club Leder de México, obviamente de Carlos Ceballos, mi amigo, su fundador, que a pesar de que ya no está en un plano físico con nosotros, lo quise tener aquí en presencia porque quiero que este video sea un homenaje para él, para el Club Leder que fundó y desde luego también para Tom de Finlandia, que hace unos días se cumplieron los 100 años de su nacimiento, su centenario. Jouko Valio se llamaba Tom de Finlandia. Él es un artista plástico que todos ustedes conocen. Si no lo conocen, rápido a buscarlo en las redes por Tom de Finlandia y les van a salir cualquier cantidad de imágenes de hombres hipermasculinos. También les recomiendo muchísimo buscar su película por el mismo nombre porque la van a disfrutar enormemente como yo la disfruté. Bueno, él es un artista plástico finlandés, insisto, se cumplieron 100 años de su nacimiento, nació en 1920, murió en el 91, es un veterano de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y es ahí donde comienza a elaborar sus dibujos, obviamente rodeado en este entorno de hombres en la guerra. Dibuja hombres, pero de una manera muy cachonda, muy erótica, muy sensual, muy sexual. Y bueno, lo hace durante toda la década de los 50, hasta que en el 57 envía sus dibujos a una revista en Estados Unidos que se los publica bajo el seudónimo de Tom de Finlandia, y es ahí cuando salta a la fama. Todos los homosexuales americanos se vuelven sus seguidores, así como lo hacen en el resto del mundo otros homosexuales en otras comunidades. Tom de Finlandia marca definitivamente un camino icónico por estas ilustraciones, por estos dibujos que nos presentan a hombres vestidos con mezclillas, con botas, con camisetas, desnudos, con esos torsos, con esos cuerpos musculosos, soldados, leñadores, obreros. Y bueno, son famosos también sus hombres en cuero, sus hombres Leder. Y que bueno, a partir de esto la comunidad Leder, a partir de sus dibujos, empieza a consolidar un aspecto visual y una cuestión conceptual. Si bien en los Estados Unidos de los 50 existió un movimiento, el llamado movimiento Bickers, de estos motociclistas que también usaban botas, mezclillas, camisetas, chamarras de cuero, gorritas, en las cuales, bueno, desde luego el ícono máximo es James Dean por su película Rebelde sin causa. Es con Tom de Finlandia con quien se logra esta consolidación conceptual y visual con el movimiento Leder. Y estamos hablando incluso antes del inicio del movimiento de liberación homosexual. Pero bueno, vean los dibujos de Tom si no los han visto, y si los han visto, pues sigámoslos disfrutando. La población Leder en Estados Unidos, y bueno, hablemos en otro siguiente capítulo de la cuestión del concepto de honor, de obediencia, de sumisión. Lo dejamos para otro momento y ahorita nos concentramos en la cuestión del fetiche, del gusto, del bar. En Estados Unidos, durante una época fueron famosísimos los bares Leders, sobre todo en la famosa calle de Folsom Street en San Francisco. Fue hasta la época de la pandemia del SIDA cuando esto disminuyó, y no tanto porque Folsom en San Francisco sigue siendo el epicentro de los clubs nocturnos Leder y de la población. De hecho, en septiembre tienen un famoso festival Leder en el cual cierran la calle y es un pandemonium Leder, es una fascinación estar ahí. Y en Estados Unidos hay cualquier cantidad de eventos Leder, está en Chicago el Mr. Leder y en fin, cualquier cantidad. Pero bueno, en México, vámonos en México. ¿Cómo surge la población Leder en nuestro país? Cuando en los años 80 la única referencia de masculinidad que teníamos eran en los bares, eran la cantina del vaquero o el bar El Taller, que eran en lugares exclusivos donde solamente entrábamos hombres y donde más o menos podíamos encontrar un cierto prototipo de personas, porque ahí se sugería ir con mezclillas, con botas, con camisetas, en un principio. Finalmente después entró todo mundo, pero en un principio se concentraba
A eso la invitación de ir a esos lugares. Ahí de repente yo recuerdo en el taller haber visto algunos personajes con pantalones de cuero, porque si bien en México en los 70s estuvo muy de moda el pantalón de cuero, pues realmente ya para los 80s esto venía de bajada, pero fue ahí en el taller donde yo empecé a ver a algunos hombres que todavía llevaban sus pantalones de cuero. Pero bueno, y aquí viene la memorabilia. En 1988 conozco al mejor amigo de mi vida, Guillermo Antonio Pérez, alias el Chiquiverde. Le pusieron Chiquiverde porque era chaparrito, igual que Carlos, y era ecologista, entonces era el Chiquiverde. Conozco al Chiquiverde, que para ese momento era la pareja de Carlos Ceballos, ya era su pareja, también chaparrito, y a quien años más adelante, allí en el taller y en los martes de Guerrilla Gay, de los martes del taller, le apodaron el Chiqui Leder. Chiqui por chiquito, Leder por Leder, lo mismo que a su pareja Guillermo Antonio, Chiqui por chiquito, Verde por ecologista. Ambos los apodos le surgieron en estos martes del taller de Guerrilla Gay en ese bar. Pero bueno, ahí los conozco en el 88 y si Guillermo era mi hermano, pues Carlos evidentemente era mi cuñado, ¿verdad? Pero bueno, Carlos vive del 91 al 93 en la ciudad de Guadalajara y ahí comienza a subir en las revistas del momento, en los anuncios clasificados, invitaciones, básicamente invitaciones a convivir con otros hombres con la afición del cuero. Déjenme decirles que desde que yo conocí a Carlos me percaté de su gusto por usar botas, pantalones ajustados, pantalones de cuero, chamarras de cuero y gorrita. Así como lo estamos viendo, bueno, aquí ya lo vemos con el atuendo completo, pero bueno, en aquel tiempo ya más o menos se veía así. Insisto, es en Guadalajara cuando mete estos anuncios clasificados para conocer a más gente con los mismos gustos, cuando contacta a dos personas, a dos hombres, con los que empieza a intercambiar la idea de formar en México un club exclusivamente para hombres con el fetiche o con el gusto de vestir ropa de cuero e incluso de sexualizar con estos atuendos. Bueno, esto pasa, insisto, en su estadía en Guadalajara. Él regresa a la Ciudad de México y es en 1993 cuando él, junto con Guillermo Antonio, su pareja, fundan una productora de videos que se llama Falcor. El proyecto inicial de esta productora era hacer videos porno, los primeros videos pornos en México, pero se quedó en la idea porque realmente nunca se concretó. Sí hicieron todos los castings, Carlos, ya me imagino el placer que le causó, hizo todos los castings para esta productora, pero el proyecto no cuajó. Y sí, en cambio, bueno, la productora se quedó haciendo trabajos de videos ahí, y sí, en cambio, en esa oficina que tuvieron en el circuito interior en la Ciudad de México, comenzaron el Club Leder de México. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo inició? Ese mismo año, en 1993, asistimos a los 15 años de la Marcha del Orgullo Lésbico Gay, así se llamaba entonces, en la Ciudad de México. Y por primera vez ese año vimos a dos compañeros, a dos muchachos, a dos chavos, vestir el atuendo completamente Leder. Bueno, ni Carlos iba así. Ellos iban perfectamente con el uniforme y marcharon por primera vez ese 1993. Seguramente en otros años antes ya habían marchado compañeros con pantalones de cuero, insisto, era lo más común, pero así con todo el atuendo, por primera vez los vimos en el 93. Obviamente Carlos se acerca a ellos, conversa, Guillermo lo hace, yo solamente los veo, pero cuando llegamos al hemiciclo Juárez sucede el detonante, la gota que derrama el vaso. En aquel tiempo la Marcha del Orgullo, aparte de que íbamos los gays, las lesbianas, los trans, pues también iban en apoyo a otro tipo de grupos sociales, como grupos de izquierda o grupos comunistas, grupos radicales. Me acuerdo que marchaba el PRT, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, los trotskistas y otro tipo de movimientos como espartaquistas y demás. En el hemiciclo Juárez, que era el homociclo Juárez, cuando llegamos, los espartaquistas agredieron a estos dos chavos que iban vestidos de Leder, los insultan, los ofenden. Yo no vi que los golpearan, pero se dice que los golpean y los sacan literalmente, los sacan de la marcha. Los chavos se van.
E incluso suben los espartaquistas a tomar el micrófono, porque en aquel tiempo se permitía que todo el que quería hacer uso de la palabra lo podía hacer. Suben y lo que dicen es que no era posible que se permitiera que en la marcha del orgullo lésbico gay se permitieran influencias extranjeras, que lo único que hacían era venir a trastocar el sentido de nuestra lucha. Un rollo así que se traían muchos grupos en aquel entonces. Fue un compañero que se llama Gilberto, el querido Gilberto, que más adelante se enroló en el Club Leder, el que también subió a tomar la palabra, el micrófono en el hemiciclo a Juárez, e hizo la defensa puntual de estos compañeros, argumentando que teníamos que hacer una marcha incluyente, una marcha en la que cupiéramos todos, y que lo que habíamos permitido que se hiciera ahí con ellos era un acto neto de discriminación que el movimiento LGBT, bueno, el movimiento lésbico gay en ese momento, no podía darse el lujo de permitir. Y déjenme decirles que más de uno estuvimos de acuerdo con Gilberto. Cuando, bueno, él bajó, otros nos quedamos ya al final del evento platicando ahí, Guillermo, Carlos y otros. Carlos atinó en que ese era el preciso momento en que debía convocarse a la organización, a la fundación del Club Leder. Guillermo Antonio, que siempre lo apoyó, le dijo: adelante, ahí está la oficina en Circuito Interior, la oficina de la productora, ahí vamos a convocar a las primeras reuniones. Y así se hizo. Déjenme decirles que una forma de convocar en aquel tiempo, insisto, eran las revistas. Pero dos aliados fundamentales para el nacimiento del primer Club Leder, el Club Leder de México, fue el programa de Medianoche en Babilonia, conducido por el actor Tito Vasconcelos, uno de nuestros principales activistas, íconos culturales en México, que tenía en ese tiempo en Radio Educación, y que evidentemente todos los gays de ese momento lo escuchábamos. Ahí Carlos Ceballos llegó e hizo la invitación para las primeras reuniones organizativas y del Club Leder. Otro brazo que le ayudó mucho al Club Leder, a Carlos Ceballos, fue los martes del taller que ya se llevaban a cabo en este bar por el grupo Guerrilla Gay. En ese bar, martes con martes, se llevaba a cabo una plática, una conferencia en la que muchos o cientos de chicos asistíamos con la intención de escuchar, de conocer, de hacer nuestros pininos, ¿verdad?, en el conocimiento de la vida gay, del activismo. Y claro, la pachanga, porque era la pachanga total. Bueno, ese foro de expresión le sirvió a Carlos muchísimo para también ser el detonante del crecimiento del Club Leder. Entonces, con el programa Medianoche en Babilonia y con los martes del taller, con el departamento que se tenía en Circuito Interior, fueron los ingredientes perfectos para la primera reunión a la que llegaron varios compañeros. Por el gusto de la piel. En este caso yo no asistí porque yo siempre fui amigo del Club Leder, no fui participante o miembro, pero siempre los estuve apoyando. Pero en esa primera reunión llegaron como 12 gentes y se convocaron a una siguiente, y cada reunión que iban haciendo iba llegando más gente. ¿Qué pasaba en ese departamento de Circuito Interior? Pues evidentemente iban a formarse, iban a comunicarse, a presentarse, a conocerse, a saber un poco más de la cultura Leder, a saber un poco más de los códigos, a saber un poco más de las prácticas y de muchas cosas que ahí se llevaban a cabo. Desde luego también fueron famosas sus fiestas en ese departamento, sus orgías fueron memorables. Así comenzó la primera organización Leder en México, y déjenme decirles que fue pauta para que años más adelante otras organizaciones que surgieron de ahí mismo también comenzaran a participar en el entorno del movimiento LGBT mexicano. Es fundamental el inicio por el Club Leder de esta presencia. Cada año, en las siguientes marchas del orgullo hasta hoy día, sigue participando el Club Leder de México. Quizás hay muchísimos grupos más, ¿verdad? Pero el Club Leder sigue ahí. Carlos Ceballos, a quien tengo aquí a un lado mío, fue el inspirador de eso. Guillermo Antonio, su pareja, lo apoyó, pero sin duda alguna el representante genuino de la formación de los grupos Leder en México es Carlos Ceballos. Pero déjenme decirles antes ya, y para concluir, para no irme muy largo, así como en Estados Unidos fue muy importante los bares para el crecimiento, la presencia, la convivencia Leder en México, también lo fue en Estados Unidos, también lo fue aquí. Prueba de ello es que desde el Club Leder se impulsó con dos compañeros que ahí llegaron, que ahí fueron parte del grupo, se promovió el que aperturaran un bar, el famoso Tom's Leather Bar,
aquí en la Ciudad de México, en la calle Insurgentes, que abrieron los compañeros Héctor Barraza, Miguel Pujana, que ellos fueron al Club Leather, y bueno, de ahí surgió la idea, la inquietud de abrir el Tom's Leather Bar. Pero también el Club Leather fue impulsor de las más fabulosas fiestas que hizo el Almacén del Taller, la fiesta de fin de mes. Comenzaron siendo fiestas Leather y ya después, para incluir a más gentes, bueno, se acordó que fueran Leathers, pero que también podía entrar cualquier tipo de hombre, bastaba con quitarse la camisa. Fueron las fiestas de fin de mes del bar, el Taller y el Almacén, fabulosas, marcaron una época, y de ellas hablaremos en un próximo video, porque vamos a hablar del mundo de Luis González de Alba y de sus bares. Pero bueno, ya para finalizar, el Club Leather también promovió, con los gerentes del Taller y el Almacén en ese momento, David y Alfredo, la apertura de un bar ya de ellos que se llamó La Estación. Se llamó La Estación porque quería emular una estación de policía. Los meseros estaban vestidos como policías, con sus uniformes, una motocicleta en la parte de abajo, barra, y en la parte alta, desde el potro, la cruceta, la pared con agujeros por donde se podía sexualizar, el baño con la tina para la lluvia dorada y desde luego las cárceles. La noche de inauguración, promovida por el Club Leather, fue maravillosa. Asistimos muchos, no solamente Leathers, sino todo tipo de hombres, porque ese lugar también fue exclusivamente para hombres. La condición era estar adentro y quitarse la camisa. Eso hicimos. Disfrutamos de una de las fiestas más maravillosas que yo recuerde. La inauguración de la estación pasó por nuestros cuerpos, por el alcohol, por el sexo, por el placer, por la fiesta, por la cerveza con la que nos bañábamos. En fin, fue una gran fiesta. Y todo esto promovido, insisto, desde una idea, desde un concepto que quiso Carlos Ceballos impulsar en México: la formación del primer Club Leather, de unas prácticas, de unas tendencias, de algo que marcara el inicio de algo importante en México. El Club Leather hoy en día es una de las organizaciones con más edad en nuestro movimiento y que sigue activa. Felicidades a los amigos del Club Leather. Homenaje y recuerdo para mi querido Carlos Ceballos, para todos los que están en la cultura Leather y para todos los que sueñan con que las cosas en esta vida sí se pueden dar, se pueden cambiar, las podemos hacer. Amigos, síganme en los próximos videos, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero por el momento yo les mando su clásico beso y les recuerdo que no se olviden de mí, porque yo no me olvido de ustedes. Nos vemos en la próxima. Besos.